Queremos hacer coincidir los vectores P, Q, R, S, y dados aquí a la izquierda con una de las combinaciones de vector U y vector V de la gráfica. Entonces observaremos A, B, C, D y E con estos 5 vectores. Mirando el gráfico, observe cómo aquí está el vector U y aquí el vector V. Entonces, mirando A, tenemos el opuesto del vector V, pero queremos negativo un veces el vector V. Entonces lo opuesto del vector V, o si queremos una vez negativo, el vector V sería un vector que tiene la misma magnitud o la misma longitud que el vector V, pero en la dirección opuesta. Entonces, si tuviéramos que dibujar el vector V en el plano de coordenadas, el punto inicial en el origen, este sería el vector V, y por lo tanto, el opuesto del vector V o negativo un veces el vector V sería este vector aquí en la dirección opuesta con la misma magnitud. Entonces, esto es lo opuesto al vector V. Mirando nuestro gráfico, observe cómo esto coincidiría con el vector T. Entonces un coincide con el vector T. Ahora, fíjate en B, tenemos 3 veces el vector U. Bueno, si aquí está el vector U, 3 veces el vector U sería un vector en la misma dirección, pero con 3 veces una longitud de 3 veces la magnitud. Mirando el gráfico, observe cómo deberíamos reconocer que esto sería el vector S. Pero si graficamos el vector U en el plano de coordenadas en el punto inicial del origen, se vería así. Entonces este es el vector U. Entonces, nuevamente, 3 veces el vector U sería un vector en la misma dirección con 3 veces la magnitud, que se vería así. Entonces, el vector verde aquí es 3 veces el vector U, que nuevamente coincide con el vector S. Entonces el vector S sería B. A continuación, tenemos el vector U más el vector V. Entonces, mirando el gráfico, observe cómo aquí está el vector U. Colocamos el punto inicial del vector V en el punto terminal del vector U como vemos aquí. El vector resultante o la suma es el vector del punto inicial en el punto inicial del vector U y el punto terminal del vector V, que es el vector Q. Entonces, el vector U más el vector V sería el vector Q. Y por lo tanto, Q es C. Y nuevamente, si dibujamos esto en el plano de coordenadas, primero esbozaríamos el vector U aquí, y luego nuevamente colocaríamos el punto inicial del vector V en el punto terminal del vector U, que se vería así. Y el vector resultante de la suma sería este vector aquí. El vector con el punto inicial del vector U, y el punto terminal, en el punto terminal del vector V. Ahora, para B, tenemos el vector V menos 2 veces el vector U. Entonces, si es útil, podemos escribir el vector V menos 2 veces el vector U como vector V más negativo 2 veces vector U. Este no se muestra en nuestro gráfico, así que sigamos adelante. Y dibuja esto en el plano de coordenadas. Comenzaríamos dibujando el vector V, el punto inicial en el origen, que se vería así. Y ahora agregaremos 2 veces el vector negativo U. Bueno, el vector negativo 2 veces U sería el vector que tiene el doble de longitud o el doble de magnitud del vector U, pero en la dirección opuesta, que se vería así. Entonces esto sería negativo 2 veces el vector U. Entonces, el vector resultante es el vector con el punto inicial del vector V y el punto terminal del negativo 2 veces el vector U, o este vector aquí. De nuevo, esto es V menos 2 veces U. Mire nuevamente nuestra gráfica. Observe cómo este vector aquí se parece o coincide con el vector P. Entonces el vector P sería D. Y finalmente, tenemos E, que es 3 veces U menos el vector V. Entonces 3 veces vector U menos vector V, si es útil.
podemos escribir como 3 veces el vector u más el opuesto del vector v. Así que recuerda, 3 veces el vector u era el vector s, el vector que tiene 3 veces la magnitud del vector u. Y apuntando en la misma dirección. Y luego, si sumamos el opuesto del vector v, recuerde que el vector t era el opuesto del vector v. El vector t tiene la misma magnitud del vector v, pero apuntando en la dirección opuesta. Entonces el vector resultante sería el vector r. Entonces el vector r coincide con e. Pero también esbocemos esto en el plano de coordenadas para practicar. Entonces, 3 veces el vector u sería un vector que es 3 veces la longitud o 3 veces la magnitud del vector u apuntando en la misma dirección. Algo como esto. Y si sumamos el opuesto del vector v o sustraemos el vector v, colocaríamos el opuesto del vector v. Entonces, el punto inicial está en el punto terminal de este vector aquí, que se vería así. Entonces, esto es lo opuesto al vector v. Entonces, el vector resultante, nuevamente, es el vector del punto inicial, en el punto inicial de 3 veces el vector u, y un punto terminal, en el punto terminal del opuesto del vector v. Entonces esto es 3 veces vector u menos vector v, que ya dijimos que sería el vector r. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 4 de B557 CF 8284.